eh, para Ricardo, que lidera esta iniciativa. Desde la Corporación Calidad le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas a través de la sesión de Meet y en YouTube Live que tenemos en este momento activo. También es una grabación que va a estar disponible en los canales de la Corporación Calidad y en el canal de Oportunidades en Crecimiento. Hoy con un tema bastante importante, vamos a hablar de el impacto de las empresas agroindustriales en la economía y, por supuesto, cómo la tecnología que nos va a presentar Carolina apoya a este gran sector. Para ponerlos en contexto, de las empresas agroindustriales representan más del 17% de la fuerza laboral en Colombia. Es un sector que tiene bastante empleabilidad, toda vez que los procesos agroindustriales tienen hoy día todavía en Latinoamérica una amplia participación de la mano de obra. Representa millones de empleos directos e indirectos en toda la cadena de valor, pues no solamente son las empresas que comercializan o que entregan el producto, sino por supuesto nuestros productores. En términos de exportaciones, las empresas agroindustriales colombianas son verdaderos motores de la economía. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia, las exportaciones de productos agroindustriales han experimentado un crecimiento sostenible. Alcanzan más de 1.410 millones de dólares en el último año y viene en crecimientos sostenibles, incluso en épocas de pandemia. Por supuesto, ante el riesgo de seguridad alimentaria, pues fue una industria que se mantuvo y al contrario tuvo crecimiento, toda vez que pues obviamente los alimentos siempre están en el punto número 1 de la agenda. Este flujo constante de productos colombianos hacia mercados internacionales no solamente fortalece la balanza comercial en Colombia, sino que nos posiciona como actor clave en la oferta global de alimentos. Sabemos que países como Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, por supuesto, el mismo Argentina, tenemos una ventaja comparativa sostenible en términos de la capacidad productiva para el mundo, por supuesto. En esta reunión vamos a explorar, digamos, cómo poder contribuir a este sector agroindustrial desde la innovación tecnológica, toda vez que encontramos que el sector como tal aún adolece de algunos, digamos, falta de estandarización en los procesos. Encontramos que todavía tenemos personas en los campos llenando formas a mano. Encontramos que no hay facilidad en el control de costos, que no hay facilidad en calcular la productividad de la mano de obra. Encontramos que todavía tenemos mucha información de la cadena que necesitamos para tomar decisiones y que no la tenemos a la mano. En el sector agroindustrial vamos a encontrar diferentes tipos de actores. Está desde el productor, que puede ser un gran productor o puede ser un pequeño campesino, agricultor, que tiene un terreno y que quiere explotarlo. Encontramos en la cadena también, por supuesto, el importador, el comercializador del producto como tal, y por supuesto los clientes que pues, se satisfacen de estos productos. Entonces, pues le doy la bienvenida a Carolina. Ella nos va a contar de su experiencia. Ya nos dijo pues 17 años de experiencia en el sector. Carolina es gerente general de Simple Agri, que es una compañía que ha acompañado al sector agroindustrial desde la innovación tecnológica y hoy pues viene a contarnos su experiencia. Entonces yo le doy la bienvenida a Carolina para que nos cuente un poco más de su experiencia y pues la información que nos trae. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas, las pueden colocar en el chat y al final, por supuesto, daremos el espacio para las preguntas. Entonces, bienvenida, Carolina. Alejandro, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por este espacio.
Me gustaría mucho el día de hoy que al final pudiéramos tener un pequeño espacio, como lo mencionaste, como de preguntas para más que todo charlar y contarles qué es lo que pasa alrededor de la agroindustria, no solo en Colombia, sino en el mundo. He sido muy afortunada y yo he tenido la oportunidad, yo exporto servicios desde hace muchísimos años, entonces he tenido la oportunidad de tener como una visión global de lo que pasa en toda la agroindustria, incluso en diferentes continentes. Entonces, si les parece, voy a compartir mi pantalla y a partir de ahí iniciamos entonces la charla. Bueno, me confirman por favor si ahí la están viendo, si pueden ver el Ahí se slide. ve. Sí, perfecto. Bueno, me quiero presentar así súper rápidamente. Mi nombre es Carolina Hurtado, soy fundadora de la empresa Simpolagri, ya llevo con la empresa hace 17 años y he tenido la oportunidad de implementar proyectos en Colombia y por fuera de Colombia, desarrollando todo lo que son tecnologías, especializándonos en todo lo que son plataformas para la gestión, el control y el manejo de la información. Y esto ha sido un recorrido muy lindo porque he tenido la oportunidad de trabajé e implementamos un proyecto en Australia con 10.000 hectáreas en almendra. Tuve la oportunidad de tener por 5 años una empresa, una sociedad en Malasia. Entonces trabajamos con todo lo que fue el sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Indonesia en el sector de la palma y obviamente Colombia y Latinoamérica en general, pues es mi mercado principal y ha sido una experiencia de recorrer desde múltiples culturas hasta la forma de producir, ¿no? De dónde vienen definitivamente los alimentos. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cuál es el manejo de la información en esa cadena productiva de esos agroexportadores que literalmente están alrededor del mundo. Y yo quise iniciar con este slide que ustedes ven acá, donde explico básicamente cuál es el modelo de negocio hoy en día de la agroindustria, enfocándonos mucho en el modelo agroexportador. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos presenta la agroindustria hoy en día? Normalmente la agroindustria suelen ser organizaciones muy grandes y muy robustas que tienen diferentes áreas de negocio dentro de un solo modelo de negocio, por decirlo así, ¿cierto? Así suena redundante, donde inician normalmente con lo que es la producción propia. Ellos tienen sus propios terrenos, tienen sus propias fincas y a partir de ahí empiezan a producir lo que sea que vayan a producir, frutas, hortalizas, palma, caña de azúcar, lo que sea que van a producir. Ahora bien, cuando el modelo se expande un poco más, inician a tener todo lo que son los proveedores alrededor de esa producción. Y ese modelo de proveeduría se suele dividir como en dos variantes. Uno, cuando yo tengo un equipo técnico, que es un equipo de agrónomos que saco a campo y que le proveo a esos productores para yo poderle como agroindustria transmitir todo el conocimiento que yo tengo de cómo cultivar en altas calidades y en altos volúmenes y garantizar que ellos sean un cultivo sostenible a lo largo del tiempo, que ellos tengan una mejor calidad de vida y que me proporcionen el volumen y las calidades de la materia prima o de lo cosechado que yo necesito para mis mercados internacionales. El segundo modelo, que es un modelo que es muy popular en América Latina, sobre todo en los países, simplemente compro lo que otros han producido. Es un proceso de negociación, es un proceso donde ese productor debe de garantizar unas condiciones que yo como agroindustria le estoy pidiendo, más no hay un vínculo como tal que obligue a que siempre esté conmigo, pero que está ahí latente. Como la tercer área de negocio que se forma dentro de esta agroindustria es el área de cosecha. Esta es un área que se especializa únicamente en poder garantizar que todo lo que es el transporte, la cosecha, el alce, el corte del fruto, se haga en los momentos que son específicos y críticos y que todo lo cosechado, esa materia prima que ha sido cosechada, pueda ser llevada rápidamente, sea hasta un packing, un cooler, una fábrica, una planta, dependiendo del tipo de cultivo, le llaman, pero finalmente es donde toda esta materia prima va a ser procesada
para poder ser exportada al exterior. Normalmente son empresas que se enfocan en esto, en la exportación de alimentos, y poder la gerencia tener una visión clara del negocio con los KPIs. Ahora bien, las agroindustrias son industrias donde manejan un volumen de información súper elevado. Esto es un tema de que diariamente están recolectando información. Sumado a que son industrias muy caóticas, donde hay mucho movimiento de personal, de recursos, de dinero, y por lo tanto es clave y vital que la información fluya en la manera adecuada, en los tiempos adecuados. Entonces, si ustedes ven estas flechitas al lado de acá, cada área debe primero que todo especializarse y fortalecerse en construir su data, pero además de todo deben de garantizar que la información fluya hacia esa próxima área del negocio para que finalmente lo cosechado llegue en los momentos adecuados, a tiempo, en los volúmenes y en las cantidades que deben de ser. Esto tengo para decirles que esto es todo un arte, de verdad. Yo me le quito el sombrero a las personas que tienen negocios tan grandes y donde logran hacer una sincronicidad del manejo de la información, de los recursos de las personas para que la cadena productiva fluya, y así no lo crean ustedes en sus mesas y en los supermercados, tengan ese banano, ese aguacate, ese aceite, ese arroz. De verdad que esto es un movimiento muy grande que se genera en esta cadena. Ahora bien, en estas 5 áreas claves a lo largo del tiempo y sobre todo ahora después de pandemia, hay o nace o surge una nueva área que se llama yo la he llamado el área de tecnología y analítica. En industrias como lo que son la palma y la caña de azúcar, que son las industrias en el mundo que más invierten en tecnología, digamos que ya existía el área de tecnología o el área de informática, pero con el tiempo y se han dado cuenta de que no es suficiente incorporar una tecnología y capturar una información, sino que es realmente yo qué hago con esa información, qué modelo productivo construyo, qué modelo estoy haciendo para poder garantizar que toda mi organización como un relojito pueda finalmente proveer ese bien o ese servicio que necesito llevar alrededor del mundo. Entonces es aquí cuando industrias no tan grandes, cuando modelos productivos, digamos que medianos o pequeños, empiezan a entender que hay que hacer un primer paso de adoptar un modelo de información, un modelo tecnológico y llevarlo incluso a un modelo más elevado, que es poder analizar esa data. Entonces, digamos que en estas organizaciones inicia como que una nueva área que está emergiendo y que es de suma importancia y vitalidad para el día a día y la toma de decisiones. Aquí, cada que yo voy a implementar un proyecto, surgen ciertas preguntas esenciales que yo les hago a mis clientes y que yo les invito a ustedes hoy en día, si conocen a alguien o si tienen un negocio, que se las cuestionen y vayan profundo en ellas. Porque muchas veces se cree que incorporar la tecnología es simplemente traer una plataforma o traer un tema satelital o poner unos sensores en campo y ya no. La tecnología va muchísimo más profundo que eso y tiene como que una raíz mucho más profunda y que va más atrás. Y yo siempre les hago estas 3 preguntas. Y la primera es, ¿qué tipo de información genera valor en mi negocio? Si yo no tengo claro cuál es el tipo de información que realmente va a aportar, realmente voy a estar capturando información de manera masiva y sin sentido. Y lo digo por los diferentes cultivos que he tenido la oportunidad de trabajar, donde aunque hay una línea base de información que es general para todos, todos tienen unos puntos de dolor y un tipo de información que es vital que sepa que es aquella que los va a apalancar. Entonces, lo primero que debo de conocer es entender mis procesos claramente, entender esos puntos de dolor y saber en qué punto, qué información realmente es la que le va a dar valor a lo que voy a estar capturando y a la cual voy a poder procesar, analizar y finalmente pues dar un apalancador al negocio. La segunda, ¿cuál es el tipo de relación que tengo con el manejo de la información en mi negocio? Esta me encanta, es porque he llegado a muchas empresas y créanme que empresas, estamos hablando de empresas muy, muy grandes,
donde la información no es algo que tengan como dentro de su cultura organizacional. Por lo tanto, cuando llegan proyectos tecnológicos que quieren incentivar el manejo de la información y de su importancia, hay un choque cultural y hay una resistencia muy fuerte. Y es lo mismo que ocurre con la pregunta número 3 que dice, ¿qué relación tengo con la tecnología en mi negocio? Tanto la información como la tecnología generan barreras y resistencias en las personas. Y muchas veces cuando ellas generan esas resistencias, generan como unas barreras que no permiten que se permee las tecnologías que van a permitir que la organización avance y sea mucho más fluida, mucho menos caótica, mucho más rentable, mucho más sostenible en el tiempo. Y así no me lo crean, son organizaciones mucho más felices porque el personal que trabaja dentro de la organización tiene menor carga y estrés laboral cuando podemos incorporar este tipo de tecnologías y tener un conocimiento profundo y un arraigo del manejo de la información y de la importancia que ella representa para mi organización. Hay dos frases que les quiero compartir que yo creé, son mías, que creo que hace mucho tiempo las descubrí y las entendí y dicen así, solo cuando eliges tener una buena relación con la información y su flujo en tu negocio es cuando comprendes su potencial y te haces responsable y consciente hacia dónde quieres llegar acelerando el proceso. Hoy quiero contarles la experiencia que he tenido con uno de los clientes que más he admirado. Por temas de confidencialidad no puedo decir su nombre, pero quiero contarles que es un cliente que tiene más o menos, maneja 1.200 hectáreas en hortalizas. Dentro del modelo que les mostré a ustedes, maneja 600 hectáreas en fincas propias y 600 hectáreas con productores que son campesinos de baja escolaridad. Y él llegó en un momento en su negocio donde cuando me conoció me dijo, Carolina, estoy listo para dar el siguiente paso, porque entendí que solo cuando mi equipo de trabajo, que se podrán imaginar, es un equipo gigante de trabajo del que tiene, solo les cuento que por decir a veces para temporadas de cosecha, picos de cosecha, tienen campo en un solo lote hasta 800 operarios y estamos hablando de 600 hectáreas solo propias. Entonces el equipo de él es muy grande y me dijo, solo hasta que mi equipo pudo entender la importancia de lo que representa capturar cada dato en el campo, de cada lote de manera eficiente y el impacto que genera finalmente en la cadena productiva, al final, cuando estamos ya procesando la materia prima, fue cuando mi empresa pudo finalmente despegar en el negocio y hacer que toda la cadena fuera absolutamente transparente. Y fue cuando mi negocio tuvo un proceso de aceleración e internacionalización muchísimo más grande. Entonces, aquí es cuando yo invito a todos los negocios productivos a que realmente miren cuál es el manejo y el flujo de la información y cuáles son esos puntos de botella donde se están quedando atrancados. Hay una segunda frase que también es mía y dice así, dice, solo cuando eliges ver los puntos de dolor de tu negocio podrás llegar al éxito. Y es que ocurre que cuando implementamos este tipo de tecnologías, que en este caso estamos hablando de plataformas que gestionan la información, para el caso de Sympolagri puntualmente es lo que se llama un Farm Management Software o un software para la gestión agrícola, es que se visibilizan todos los procesos que hay en la organización y obviamente al visibilizar esos procesos, pues voy a ver esos puntos de dolor o esos cuellos de botella que solo hasta que yo decida ir profundo en ellos y solventar y permitir que la información fluya, es cuando voy realmente a llegar a un modelo muy exitoso. Y acá les voy a contar dos historias de dos clientes. Hay un cliente que tengo que es productor de té, es acá en Colombia, de té y aromáticas. Cuando yo entré a este cultivo, entré hace más o menos, es un cliente que ya lleva unos 7 años haciendo uso de la solución y era un cliente que era totalmente manual. Tenía solo registros a través de planillas o de plantillas,
todo su personal en el campo solo después de las labores, era que esas anotaciones las tenía que pasar a un formato y de ese formato lo tenía que pasar a un Excel y de ese Excel lo tenía que pasar a una plataforma, a una solución que exigía la empresa como tal. Ese personal, primero que todo, tomaba alrededor de 2 horas adicionales posterior a su jornada laboral, que iba de 6 de la mañana a 4 de la tarde. O sea que realmente ellos estaban trabajando 2 horas adicionales diarias, estamos hablando de más o menos 10 horas adicionales a la semana, era como un recargo laboral que ellos tenían, ¿cierto? En temas no tan productivos porque lo único que estaban haciendo era capturando datos, pero no sabían si el dato les daba valor, no estaban analizando el dato para tomar estrategias y además de todo tenían un personal que estaba sobrecargado en trabajo. Cuando nosotros entramos, parte de lo que hicimos fue, uno, hacer visibilización de procesos, de temas que ellos no tenían claridad y fueron un apalancador y un potencializador. Les cuento un ejemplo puntual, el tema de la calidad en lo que producían. Ellos no estaban llevando un registro ni estaban haciendo una correlación de variables, entendiendo cuál era ese punto que podría darle mayor calidad a lo que ellos estaban produciendo para poder que ese producto que iban a exportar al exterior le pudieran pagar un mayor precio en el mercado, ¿cierto? Ese es solo eso, ese cuando logramos entender eso y ellos empezaron a correlacionar temas de nutrición, entendiendo que tenían que manejar la nutrición para poder elevar la calidad y así ganar más dinero, eso fue uno de los puntos que apalancó y despegó ese negocio. Otro ejemplo de lo que pasó cuando pudieron ver puntos de dolor. Cuando ellos incorporaron la tecnología específicamente de Simpolagri, empezaron a dejar las plantillas, los papeles, utilizaron un aplicativo móvil y empezaron a generar una cultura de que era obligatorio capturar la data a lo largo del día. Cuando empezaron a capturar esa data, la persona que tenía que salir a las 4 de la tarde empezó justamente a salir a las 4 de la tarde, se ganó 10 horas de descanso personal, ya no tenía los sábados que entrar a trabajar en temas de planillas y la gerencia de campo empezó rápidamente y diariamente a analizar la información que había para poder en este caso empezar a controlar el tema de costos. Entonces ustedes ven esta persona, este gerente de campo, yo tengo para aplaudirle que generó una apertura tal y empezó a incorporar una cultura que permitió ver los puntos de dolor sin pena, porque muchas veces las industrias no quieren mostrar como que tienen alguna debilidad, por decirlo así, y por el contrario dijo, ayúdeme Simpolagri, por favor, a ver todos los puntos de dolor y a mejorar todos los procesos. Hoy en día hemos mejorado más de 50 procesos en esa compañía que justamente han elevado la compañía e incluso el clima organizacional donde está casi que toda la cadena productiva automatizada y obviamente donde no se devuelven al papel. Y eso dio apertura para que ahora en su planta, donde procesan obviamente las aromáticas y el té, estén dando ese inicio para poder automatizar los procesos y llevar un flujo de la información transparente, claro y a tiempo. Hay 4 variables que el día de hoy les quiero compartir que para mí impactan fuertemente a un modelo productivo o a una agroindustria y que a veces no somos tan conscientes de ellas o las agroindustrias no van profundo en ellos justamente porque la información no es transparente, no es visible y no está disponible para todo el mundo en la organización. Y el primer punto es cualquier actividad en un negocio representa un costo. Este costo tendrá un impacto que puede ser positivo o negativo, que me pueden apalancar o desapalancar un negocio. Y acá quiero ser clara y es que yo sé que todos sabemos que cualquier actividad representa un costo dentro de la organización, pero no es el costo como tal, sino es el detalle del costo. Hoy en día plataformas que administran la información de manera detallada, de manera como granular, como son las plataformas de gestión agrícola, permiten tener una visión detallada del negocio
que permiten tomar decisiones muy asertivas. Y voy a dar un ejemplo y voy a explicar la diferencia entre una plataforma agrícola y una plataforma contable. Una plataforma agrícola es aquella que me deja ver, voy a dar un ejemplo de una actividad, por decir la fertilización. La fertilización se puede hacer de muchas formas: granular, drench, fertirriego, foliar, edáfica. En un tema contable simplemente dicen la fertilización me costó, vamos a hablar internacionalmente, $1,000. Con las plataformas de gestión yo puedo saber específicamente cuánto me costó la foliar, cuánto me costó la edáfica, cuánto me costó el fertirriego y así sucesivamente, para que dentro de campo yo pueda tomar decisiones asertivas de qué es lo que más le conviene a un lote de manera particular para no estar perdiendo el dinero en lo que estoy haciendo. Tengo un cliente muy grande, productor de aguacate, que había tomado la decisión por un tiempo de no llevar presupuestos. Y al no llevar presupuestos, no estaban teniendo claro ese plan nutricional, cuáles eran sus componentes. Como no tenían claro cuáles eran los componentes de ese plan nutricional, tenían algunos lotes de algunas fincas que tenían deficiencias en suelo y estaban haciendo aplicaciones homogéneas, o sea, un mismo producto, por decir, o una mezcla NPK sobre unos lotes. Al no tener esa diferenciación de esos costos, de esos rubros, de esos productos, estaban literalmente gastando el producto, su tiempo y su dinero en esos lotes que literalmente no estaban produciendo aguacate. Solo metían y metían plata y no producían. Cuando ellos implementan la plataforma, generan un plan nutricional y disgregan el valor, los costos y los recursos, inmediatamente cambian la forma de fertilizar y esos lotes que no les estaban produciendo aguacate empiezan a producir aguacate. Entonces, ¿cómo miro yo el costo? ¿Cómo estratégicamente lo manejo? Es vital. 2, la calidad de lo que produces está directamente relacionada con lo manejes y la información que lleves allá adentro de manera específica. Se quebró, literalmente tuvo que cerrar su negocio. Entonces parecería que manejar la información no es importante, pero manejar la información es muy, muy, muy importante dentro de un negocio. Y después de todo esto que les acabo de contar, tal vez tengan la pregunta de, ok, Carolina, nos hablas de información, pero ¿cuál es esa información que es básica y que es necesaria dentro de un modelo agroindustrial? ¿Cuál es esa línea? ¿Qué es lo que debo manejar y cómo lo debo manejar? Me voy a apalancar un poquitico en lo que el software Sympolagri hace. Como Sympolagri hay muchas plataformas de gestión de información, pero ahora que estamos enfocados en el modelo de agroexportación, voy a entrar profundo en dos áreas del modelo de negocio. Uno en lo que son las fincas y en lo otro en lo que son los proveedores. Entonces, para fincas, ¿cuál es la información básica, mínima, que yo debo llevar en un negocio y cómo la debo de llevar? Lo primero es generar una planeación y un costeo. Y dentro de esa planeación y ese costeo necesitamos llevar todo lo que son presupuestos, programación de labores y el registro justamente del avance de esas labores y de la aplicación de insumos. ¿Cómo lo podemos llevar de una manera organizada y estructurada para que la data pueda ser analizada? En Sympolagri, algo que hacemos es que permitimos que el cliente monte el ciclo productivo de uno o de múltiples cultivos que estén manejando dentro de su negocio. El ciclo productivo inicia desde un día cero, sea desde una siembra o desde una preparación de suelos, eso depende nuevamente del tipo del cultivo, donde yo voy a plasmar específicamente qué labores, qué insumos, qué recursos y en qué frecuencias lo voy a necesitar. ¿Eso qué me va a dar a mí a cambio en cuanto a información? Me va a permitir ver visualmente en cada una de mis fincas, en cada uno de mis lotes, qué actividades voy a estar ejecutando, cuándo las debería iniciar, cuándo las debería terminar y qué costo asociado tiene esa actividad de acuerdo a una unidad productiva. Entonces, lo primero que voy a poder tener es una visión clara en un periodo de tiempo de qué voy a estar realizando, qué recursos voy a necesitar y finalmente cuánto me va a estar costando. Esto lo puedo llevar a unos reportes donde claramente y de manera detallada pueda saber por cada una de mis fincas, acá hay un ejemplo de 2 fincas, La Palma y San Jacinto, qué actividades voy a realizar,
qué cantidades voy a necesitar. Acá es muy importante porque en los modelos de agroindustria, algo que escasea hoy en día es la mano de obra. Entonces, yo poderme anticipar a saber qué cantidad de personal voy a necesitar, o si voy a hacer un cambio estratégico, voy a empezar a incorporar la mecanización. Entonces, ¿qué tipo de inversiones necesito realizar y cómo voy a manejar a mi equipo para que culturalmente acepte ese cambio y no genere una resistencia a esa nueva tecnología que estoy incorporando? Y finalmente, pues, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto dinero es el que yo necesito para poder que ese plan se lleve a cabo? El segundo nivel es la programación de labores. No todos los clientes generan presupuestos. Yo tendría para decirles que solo entre un 20 y un 30% generan presupuestos. Y el otro 70% se va directamente a simplemente decir, a través de unos comités técnicos semanales o quincenales, qué voy a hacer hoy en mi finca, pero sin contar realmente cuánto dinero de lo que yo teóricamente debería tener disponible voy a estar gastando. Entonces, simplemente programan la actividad que van a hacer, pero al menos los que están empezando, si aún no tienen el nivel de llegar a un presupuesto, pueden programar para un periodo de tiempo corto qué recursos, qué dinero, qué tiempo van a necesitar, e incluso a llegar a información muy detallada de saber qué mano de obra, o sea, qué personal en campo específicamente con nombre voy a poder tener para llegar a ese punto o esa variable que les comenté de la planeación. La planeación es súper importante dentro de estos modelos agroindustriales. Entonces voy a poder saber qué personas. Dentro de esas personas, adicionalmente, dependiendo del cultivo que yo tenga, muchas veces debo programar otros recursos. O sea, a veces debo sacar personal a campo, pero también debo sacar maquinaria, o debo sacar un dron, o debo hacer una labor mixta combinada entre mecánico y manual. Entonces, el software permite, en este caso, este tipo de software permite gestionar los recursos y las cantidades que voy a estar utilizando y las tarifas a las cuales yo voy a estar pagando para poder saber cuánto me va a costar esa operación. Si esa labor incluye un tema de insumos como tal o de materiales como lo llamamos, entonces también voy a poder planear y costear de manera específica en dónde voy a estar aplicando ese recurso, ese material, perdón, si hay una mezcla de materiales, qué cantidades y qué dosis de ese material voy a estar aplicando como tal. Hay algo que yo incentivo muchísimo en los modelos productivos y que es de muchísimo valor agregado, y es saber específicamente qué personal está entrando directamente a mi finca. Entonces, hay algo que se llama la toma de asistencia en campo. Hoy en día estos modelos se pueden agilizar, sobre todo en operaciones donde entran 2.000, 3.000 personas a trabajar, donde incorporamos otras o integramos otras tecnologías como son las lecturas de huellas, reconocimiento facial o incluso aplicativos móviles que rápidamente nos permiten hacer el ingreso del personal a campo o la salida de personal a campo, especificando la finca, los lotes, la fecha y la hora. Si yo empiezo a correlacionar variables, ustedes vieron que estábamos hablando de costos y planeación y ahora les hablo de asistencia, pero en empresas donde manejamos un volumen de información, si yo logro unir estos dos sistemas, el plus agregado que le voy a dar es que ya estoy generando un dato para nómina, para que en la manera que el personal entre y salga de manera diaria, sea enviada la información a nómina y ellos inmediatamente puedan empezar a hacer el cálculo diario de la nómina. Adicionalmente, le estoy dando al área agronómica la capacidad de planear cuántos recursos están disponibles para poder que ellos puedan asignar a esas labores que están realizando. Ahora bien, es súper importante siempre, cuando yo tengo flujos de información grande, poder tener una visual en una línea de tiempo grande de lo que estoy haciendo y cómo lo voy a estar manejando. En el caso de la plataforma Simpolagri, lo que hacemos es que generamos un Gantt donde mes a mes y semana a semana, las 52 semanas del año, yo puedo ver, en este caso, a través de esta figurita que ven acá, que representa una actividad, qué actividades se están planeando y cuál es su estado, si efectivamente la están ejecutando, si está parada, si la tengo que reprogramar como tal. Incluso puedo generar un detalle donde puedo ir directamente a los costos de esa actividad. Uy, por acá se me saltó una. Bueno, no importa. Ahora bien,
Cómo capturamos la información es un punto clave y esto aplica para la agroindustria o para cualquier modelo de negocio. Es muy importante empezar a capturar tecnologías que permitan que la información sea procesada de manera organizada y estructurada y que el modelo y la forma en que se capturan sean modelos muy rápidos y muy ágiles. ¿Por qué? Porque o si no se van a volver cargas muy grandes y este modelo de poder incorporar la información va a ser absolutamente rechazado. Entonces acá solo como una muestra tenemos un modelo donde permite capturar rápidamente la mano de obra, los insumos de manera muy rápida. Tenemos tecnologías de códigos QR, tenemos tecnologías que permiten registrar rápidamente 2.000 trabajadores en un solo registro y así sucesivamente. Hay muchas tecnologías, si se van a la tecnología IoT que está muy de moda, capturan con sensores un volumen de información muy alto, con temas satelitales, el satélite está pasando semanalmente y está capturando fotos directamente sobre los predios y a lo que los quiero invitar es que incorporen modelos, primero que se adapten dentro de su organización y segundo que sean muy ágiles al momento de poder capturar esa data. Cuando hemos capturado esa data, yo siempre les digo, por favor, analicen y generen más o menos niveles de 2 a 3 niveles donde permitan generar comparación. Porque traje el ejemplo de los costos y de la planeación. Porque cuando yo logro dentro de una agroindustria tener un modelo donde tengo un presupuesto, una programación y una ejecución, puedo a lo largo del tiempo comparar cuánto dinero y recursos disponía, cuánto programé, dije que me iba a gastar de su presupuesto y realmente cuánto ejecuté, porque lo ejecutado a veces no tiene que ver ni con lo programado ni con lo planeado. Entonces da una visual de cómo jugar a mover mis recursos dentro del negocio y cómo garantizar que esa información que esté fluyendo me dé información de calidad, oportuna y a tiempo. Hay otro tipo de información que se suele registrar, no solo son los costos, sino que es el tema de toda la información como que histórica de los cultivos que está relacionada con suelos, con climas, con calidad de las labores, que permiten ir a temas más profundos donde puedo geoposicionar muestras, donde puedo generar mapas de calor, mapas de variabilidad, que me permiten tener información aún más profunda de mi negocio, ¿sí? Entonces, que son nuevamente agentes que me permiten tomar decisiones muy profundas dentro de lo que yo tengo. Entonces, habiéndoles explicado como este pequeño modelo, porque esto es muy superficial lo que estamos viendo acá, y cuando yo empiezo a implementar estas tecnologías y empiezo a ver estas variables que yo les muestro de costos, de planeación, de históricos, de manejo, empiezan a ver lo que se llaman las correlaciones de variables, que son lo que me permiten realmente potencializar el negocio. Entonces, en un modelo agroindustrial traje 4 ejemplos donde este tipo de plataformas empiezan a mostrar cosas como, si yo empiezo a correlacionar, por decir, los planes nutricionales versus la productividad y versus los costos operacionales, puedo generar como un ecualizador donde voy a decir cuánto puedo invertir en mis suelos y en mi nutrición para que mi negocio produzca lo que yo realmente debo producir, siendo rentable y sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué información tengo que tener? La nutricional, la de productividad, la de costos operacionales, y ya depende del expertise que yo tenga de analizar esa data para poder llegar a ese resultado. Mismo tema, plagas y enfermedades versus clima y versus aplicaciones agroquímicas. Acá les cuento un caso real. Se hizo un tema de agricultura de precisión, donde un tema de banano, en unos lotes de banano, logramos reducir las aplicaciones agroquímicas haciendo uso de captura de datos a través de unos monitoreos, reduciendo justamente una plaga que se presenta en estos cultivos. Entonces logramos que el presupuesto que antes se utilizaba para aplicaciones agroquímicas quedara disponible para la gerencia, para otros temas que ellos necesitaran, reduciendo la cantidad de agroquímicos que se aplicaban, lo cual impacta finalmente al consumidor final, y jugando con este tema del clima, que es tan variable en países tropicales. Entonces, nuevamente, si yo logro correlacionar las variables, entenderlas, puedo generar eficiencias y apalancadores dentro de mi negocio. Tercer ejemplo, proyecciones de cosecha versus logísticas de camiones y canastillas.
El tema de proyección de cosecha es el que me va a determinar qué volumen de fruta es el que, o de materia prima voy a estar sacando. Y eso impacta fuertemente en la logística de transportes y de canastillas que yo tenga que llevar a esa finca o ese lote, que si no se llevan a tiempo, esa producción se podría llegar a perder o podría llegar a impactar la calidad del producto y no poderse exportar. Entonces, nuevamente jugando con esas variables. Finalmente, costos operativos versus rendimientos versus calidad de la labor. Cómo yo realizo una labor impactará en si debo volver a repasarla o no, si se genera un costo adicional o no, y por lo tanto, qué tanto estoy rindiendo dentro de mi negocio para poder ser competitivo dentro del sector. En cuanto a proveeduría, básicamente lo que se busca es poder llevar una asistencia técnica donde me deje un registro muy detallado de todo lo que yo recomiendo y también la percepción que ese productor tiene del servicio que yo como compañía le estoy brindando y de ese bienestar que yo le podría llegar a generar si se vincula como un aliado de negocio más. Y obviamente vienen los análisis que hemos venido hablando de un montón de KPIs, de qué tanto rinde mi personal en campo asistiendo, de cuál es la percepción que tienen de mí, de cuáles las mayores plagas y enfermedades que afectan de pronto mi zona, de qué cantidad de producto realmente estoy sacando, de cuánto viene proyectado para poder entrar a un lugar, al packing o al cooler o a la fábrica, como lo llamen. Y finalmente la cosecha, que es un módulo o un área trascendental de llevar la trazabilidad, por decir, los mercados internacionales, todos exigen para todos los que exportan, que la información sea totalmente transparente y visible, indicando cuál es su punto de origen, cuándo se está recolectando, a qué fecha, a qué horas, cuánto tiempo está tomando para llegar y ser procesada, para garantizar que sea el producto de más alta calidad. Y entonces es aquí cuando yo siempre les digo a mis clientes y a cualquier persona con la cual tengo la oportunidad de pronto de charlar de estos temas, es que se hagan una autoevaluación de hoy en día cuál es mi negocio, en dónde me encuentro. Me encuentro en un modelo agroindustrial, me encuentro en un modelo de un agricultor empresarial o me encuentro en un modelo de un pequeño productor. ¿Y cuál es la diferencia de estos tres? Es cómo gestionan ellos la información dentro de su negocio, cómo permiten que fluya, cómo la hacen que su equipo de trabajo se sensibilice y la vean efectivamente como algo que aporte más que como una carga o como un control. Y solo cuando yo logre situarme en alguno de estos tres, voy a poder saber si estoy apalancando o no estoy apalancando mi negocio. Como regla de oro, yo siempre le digo a todos los clientes que hay como 4 pilares que toda industria debería manejar. Aunque la charla está enfocada a agronegocios, creo que puede ser de manera general y que van a mejorar el negocio. Y la regla número 1 definitivamente es conocer de manera detallada y organizada toda la información que yo tenga dentro de mi compañía. Si estamos hablando de cultivos, estamos hablando de información de técnica y costos de la operación agrícola, pero si estamos hablando de cualquier otra industria, es saber cada dato que me aporta o que no me aporta y si es necesario capturarlo o no. Regla número 2. Una vez esa data se ha capturado y se tiene el mecanismo adecuado, es realizar el seguimiento continuo y detallado del costo que representa esa actividad, ¿sí? Y justamente poder tener plataformas que me muestren la información financiera rápidamente sin tener que esperar a temas contables. En la agroindustria pasa que si yo solo dependo de un tema contable, se pueden demorar más o menos de 20 a 30 días en darme una información. En 30 días, si estamos hablando de un cultivo, una planta es un ser vivo y un ser vivo ya ha evolucionado y ha tenido un montón de cuidados durante ese mes. Por lo tanto, los resultados que me proporcionan ya son en el pasado, por lo tanto no me sirven. Entonces, ¿qué plataformas estoy teniendo yo dentro de mi negocio que me permiten ver al día a día cuánto me costea y cómo puedo gestionar mi negocio? Regla número 3, disponer de la información 24/7. Regla número 4, tener una visión global y holística de todo mi negocio. Es súper importante ver qué se hace, cómo la información pasa de un área a la otra. Y regla número 5,
medir siempre todos los rendimientos que se tienen al interior de una organización y que eso me demuestre o me refleje la calidad de lo que estoy definitivamente produciendo. Finalmente, les dejo como 4 tips de lo que yo considero que podrían aportar a cómo tener un negocio exitoso y al momento de incorporar la tecnología. Y es el primero, persistan en los procesos de incorporación de nuevas tecnologías de información. No se rindan en el primer intento. Esto es como aprender a montar bicicleta. Seguramente la primera bicicleta tendrá llanticas, cuando se las quiten se van a caer y se van a raspar y después ya puedan tener una bicicleta de montaña o de ruta, pero seguramente van a pasar por muchísimas plataformas hasta que encuentren la plataforma que realmente entienda sus procesos y cómo la información puede fluir. Y sobre todo por la resistencia que se genera a veces en el personal. 2, elegir un proveedor tecnológico que haga match con mi empresa y no la opción más económica. Cuando las empresas les da miedo invertir en tecnología y solo se van por la opción más económica, muchas veces tienden a fracasar. Mi proveedor tecnológico tiene que entender profundo de mi negocio, de mis procesos y tiene que tener la capacidad de poder a través de su experiencia hacer un match con mi equipo para poder construir y co-crear procesos que mejoren lo que yo estoy haciendo dentro de mi compañía. Tip número 3, compartir la información de mi negocio con mi proveedor tecnológico. Muchas compañías a veces se cierran porque creen que ese know-how que tienen va a ser expuesto o que se les va a quitar como esa capacidad que ellas tienen de ser exitosas. Eso no es verdad. La única forma que uno como proveedor tecnológico tiene la capacidad de apoyarlos profundo es cuando ustedes abren las puertas de su negocio y uno puede entender y empezar a co-crear con ustedes procesos de mejora, de apalancamiento y compartir las experiencias que a lo largo del trayecto que uno lleva, pues tiene, porque es que muchas veces no crean, uno trae ideas de otros países que pueden ser incorporadas y que van a ayudar al crecimiento de su negocio. Y finalmente, generar una cultura organizacional que promueva la captura, el análisis de datos y la toma de decisiones basada en información. Yo considero que la información es oro dentro de un negocio y que solo cuando tú puedes ir profundo dentro de tu negocio y comprender qué es lo que está pasando, es donde tienes esos apalancadores que te van a llegar a ese siguiente nivel. Que a veces verlos cuesta, como todos somos humanos, nos da miedo, sí, es cierto, pero solo cuando uno tiene la valentía de ir profundo en ellos es cuando los cambios empiezan a surgir y ustedes saben que cuando uno cambia, todo alrededor de uno cambia. Entonces eso le sucede a las empresas que tienen como esa valentía de aventurarse en incorporar la información y la tecnología como un pilar organizacional dentro de su cultura empresarial. Entonces, básicamente, esta era la información que quería compartirles. Esto ha sido una información de verdad, una experiencia que he recopilado durante todos estos años y ver cómo los diferentes negocios manejan la información y la tecnología para poder apalancarse y tener negocios más sostenibles y rentables. Muchísimas gracias. Claro, muy interesante, bastante completa la presentación y nos deja, por supuesto, una visión global de lo que es las soluciones desde el punto de vista del manejo de la información en la cadena agroindustrial. Vamos a permitirle entonces a nuestros participantes que dejar este espacio final para algunas preguntas. Veo que aquí hay unas preguntas desde el punto de vista del chat y levantaron, también hay 2 personas que levantaron la mano. Voy a darle inicialmente el audio a Graciela, que tiene la mano arriba. Entonces, Graciela, bienvenida. Graciela Mosati desde Argentina tiene una pregunta. Sí, no, también como un aporte
el hecho de que yo hace como 20 años que asesoro en distintas normas y me siento totalmente identificada y apoyo esto de la gestión de la información y lo considero totalmente importante porque hace 4 años también soy asesora en la parte de normas Global Gap, que es de buenas prácticas agrícolas. Y esta parte de gestión de la información es muy importante para recabar y para aportar evidencia de todo lo que se va gestionando con buenas prácticas agrícolas, que sería la primera etapa de la producción, desde el requisito, desde el historial de los sitios, el manejo integrado de plagas, o sea, todo eso que estás diciendo que no es contable, si gestión de la producción es importante y la digitalización de todo, o sea, tener una plataforma que contenga toda esa información es muy importante para todo este desarrollo. Búsqueda de indicadores para la mejora de la producción y optimización de los recursos. Más demostrando la agricultura de forma, perdón, entró justo una llamada, estoy desde el celular. Así que es muy importante y además siempre hay plataformas que tienen distinto tipo de información parcial. Así que la gestión en forma integrada de búsqueda para recabar de acuerdo al tipo de objetivo es muy importante. Así que gracias por el aporte, la verdad que es muy útil esta herramienta en cuanto a la visión de la mejora de los procesos productivos y la sostenibilidad en la agricultura, que todos buscamos eso para búsqueda de indicadores ambientales, indicadores de producción, indicadores en la parte de recursos, la responsabilidad social, que generalmente ahora las normas internacionales de certificación de productos buscan eso, la demostración de eso. Así que no, muchas gracias por el aporte. Eso era nada más que estar mostrando. Desde Argentina estamos aplicando, así que no, muy importante. Así que gracias. Bueno, Graciela, a ti por el aporte. En pantalla estamos viendo los datos de contacto de Carolina. Para lo que requieran, por supuesto, de Simple Agri, pues ahí están, podamos tener también, obviamente, intercambiar contactos e información. Tiene la mano arriba, gracias, Graciela. Tiene la mano arriba Raúl, que también nos habías dejado una pregunta en el chat. Sí, gracias. Carolina, me pareció excelente su presentación y me llevó atrás a los años 60. Primero es una anécdota, porque yo estaba con mi padre en una finca de banano, parado frente a una fila de racimos colgando de un cable, justo para llevar a la empacadora, y él con papel y lápiz tomando nota, y me decía, solo necesito un computador para procesar todo esto. En los años 60, él era ingeniero industrial, murió hace poco. Y desde eso me quedó en la cabeza taladrando y la hizo recordar. El segundo punto que le quiero preguntar es, toda la tecnología es importantísima, pero está basada en la captura de datos. Como sabemos, pues en la industria del agro, pues la gente es de baja escolaridad. Entonces, ¿cómo se hace para sensibilizar a la gente en la captura de datos precisa en el momento que es? Bueno, súper buena pregunta. Parte de lo que hacemos en esta industria, los que tenemos como este tipo de soluciones, es que hemos aprendido con la experiencia cuáles son realmente los datos que se deben de capturar. Y existen unos modelos productivos, contables y técnicos que muchas veces no son enseñados a los productores de baja escolaridad. ¿Qué modelo desarrollé yo con la agroindustria para poder ser efectivos? Porque soy honesta, hay un tema cultural muy fuerte, no solo en Colombia, para que lo sepan, aplica en el sudeste asiático, aplica en Centroamérica, aplica acá en Sudamérica, donde la cultura le dijo al pequeño productor que tiene baja educación,
que solo lo puede hacer con la experiencia del papá, del abuelo, del tatarabuelo y que así se tienen que quedar, ¿sí? Cuando con la agroindustria conocí el modelo de proveeduría, entendí que el primer paso para incorporar la tecnología, que hoy en día lo hacemos, es que es la agroindustria el que administra la tecnología por el pequeño y le comparte ese modelo estructurado de información al pequeño. Y les voy a dar 2 ejemplos. Tengo en este momento un cliente en la India de té, donde maneja alrededor de 2.000 productores. Si nosotros creemos que en Colombia hay pobreza, créanme que en la India hay 10 veces más pobreza y mayor grado de desescolarización, ¿sí? Entonces son productores que realmente no saben leer y escribir, y con esta empresa lo que hacemos es que llevamos el software de tal forma que a ese productor lentamente, o sea, la agroindustria utiliza su conocimiento, lo plasma en la plataforma y captura la data por el productor. Y a cambio al productor le deja un pequeño informe donde lo asiste técnicamente y le dice qué hacer, cómo hacer. Incluso este productor de la India costea por ellos, tiene el modelo de costeo de ese cultivo y le deja pequeñas hojitas de resumen para que él empiece lentamente a interiorizar y a entender ese modelo productivo y de costos. Entonces te diría que aún, Raúl, no he encontrado organización, ni siquiera gubernamental, que tenga la capacidad de transmitir ese conocimiento. Una vez salí, compartí algo que yo sí le dije, señor gobierno global, mundial, no solo colombiano, si usted quiere invertir en programas del agro, lo primero que tiene que hacer es enseñarles a leer, a escribir y matemáticas básicas a los productores. Cuando usted haga eso, pase al siguiente escalón, que es el que tú mencionas. Genere buenas prácticas agrícolas, incluso dije, con modelos de huertos. Si ustedes quieren hacer, hagan un huerto donde permitan que el productor vaya y usted lentamente haga un programa educativo donde con el hacer, porque muchas veces hay que palpar, ¿cierto? Él pueda ir plantando y pueda llevar un registro básico y así su cerebro empiece a entender. Entonces, yo te diría que aún no está y solo a través de la agroindustria hemos empezado a incorporar esa estructura de la información que tú mencionas y hacerlo. Pero lamentablemente, digamos que los gobiernos, en mi perspectiva muy personal, no están aportando los recursos como deberían de ser hacia los productores para llegar a eso que se necesita en el campo. Gracias. Gracias, Raúl. Alejandro, permíteme un segundito para dejarle una inquietud a Andrea. Andrea, para tus huertos allá en el instituto, idea. Bueno, muchas gracias. Fui captando cada cosa. Me quedo, aparte de todas las instrucciones que le voy a sacar beneficio, me quedo con esa parte, esa frase que dice Carolina de que tenemos que ver los puntos que dan dolor para poder apropiarnos de la realidad y poder cambiarla. Gracias, Carolina. Excelente tu exposición. Gracias, Andrea, por tu aporte. Qué bonito eso que dices. Es de verdad, cuando se abren a ver los puntos de dolor es cuando ustedes se apalancan porque finalmente destraban como ese cuello de botella que hay ahí. Bueno, muy bien, muy interesante. Tiene la mano arriba Pablo y después va Armando. Pablo desde Villavicencio. ¿Me oyes? Sí, señor. Bueno, en primer lugar, perdón. En primer lugar, agradecerle a Carolina su magnífica presentación. Cada día, acá en la Corporación Calidad, los expositores van colocando la vara más alta. Y hoy fue especial. Carolina, tú empezaste con algo muy importante, que fue resaltando los puntos de dolor. Y también remataste cómo ser exitoso, con 4 puntos. Yo pienso que en Colombia
es un país agrícola, pero de campesinos. Nuestra misión será llevarlos a la industrialización. ¿Cómo? Con capacitación, con planeación, con herramientas data. Y también desde la parte política. No es solo dar tierras, es indispensable otorgar recursos para capacitación, reduciendo aranceles para los insumos y para las maquinarias, apoyo económico con tasas de interés especiales, y de parte del agro, abrirse para romper el paradigma del almanaque Bristol y el kilométrico, porque hay que abrirse a nuevas tecnologías para copiar los países industrializados que uno ha tenido la oportunidad de visitar y ver todos esos cultivos tan extensos, y solamente se logra a base de la tecnología y romper ese paradigma del subdesarrollo. Contaba de la India, que es un país mucho más pobre que nosotros, pero se abrieron a la tecnología. Por último, quiero felicitarte porque debes de tener algún huerto con la mata de la eterna juventud, porque eres una mujer muy bonita, muy emprendedora, y no sé cómo se logra eso en 17 años. Te felicito. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Yo creo que es la pasión que le pone uno a esto. Desde que salí de la universidad, yo soy ingeniera industrial, ingresé a esta empresa, y la pasión por la tecnología y el agro definitivamente entró en mis venas. Yo vivo en la ciudad de Pereira, estoy muy cerca del Valle del Cauca, trabajo con casi todos los ingenios azucareros acá en Colombia, y ellos fueron como esa primera apertura a este gran mundo que es el mundo agroindustrial, pero sumado con la tecnología, porque algo que tú mencionaste es muy cierto, y solo los cultivos que más invierten en tecnología, en el caso de Colombia, palmeras y ingenios azucareros, son los que son más efectivos, más rentables, más sostenibles, y si ustedes vieran todo lo que ellos mueven alrededor de ellos en beneficios para la comunidad, en beneficios para lo que exportan, en beneficios para el mismo país. Entonces yo creo que de ahí nació todo esto hace 17 años. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Armando, y después va Renan. Carolina, buenos días. Carolina, una cosa importante, ¿cómo puedo aprovechar tu tecnología en granjas solares? Porque en granjas solares. O sea, estamos metidos en granjas solares y tenemos una idea de la parte de la data, pero es la más difícil porque no hemos encontrado un software que nos dé toda la trazabilidad del sol en nuestra granja específicamente. Bueno, sí, señor. Bueno, justamente ahí mi recomendación sería, Armando, nosotros desde Simpolagri pues no podemos apoyar ese proceso, pero podemos hacer un paralelo y un símil. Lo que nosotros hacemos justamente en agroindustria es lo que tú mencionas, que es como tu dificultad, ¿no? Llevamos toda la trazabilidad de todo el modelo de negocio, de todo lo que sucede, de costos, de variables técnicas, de climas, de suelos. Mi recomendación para ti fuera que tú generaras un proyecto interno donde claramente estructures, primero que todo, cuáles son los procesos que impactas. Segundo que todo, lo que les mencionaba, cuál es la data de todo lo que tú dices que tú sacas que realmente genera valor. Y tercero que todo, cuál es la estructura correcta para poder que esa data sea analizada y sea entendible para ese consumidor final que vas a llegar. Porque algo que he aprendido a través de todo este tiempo es que si tú no la estructuras y la organizas de una forma que sea fácil para ese consumidor final, para ese usuario final,
vas a tener muchas dificultades en tu negocio, muchísimas, porque nadie siente la pasión que tú sientes ni tiene que tener el conocimiento profundo que tú sientes, ¿sí? Pero ellos sí necesitan el valor, el servicio que tú le estás prestando. Entonces, hazlo lo más simple posible que lo puedas estructurar. Si quieres ya por el interno después hablamos, si quieres ahí están mis datos y yo le pido a Alejandro y de pronto hablamos en profundidad y te comparto experiencias y te muestro cosas. Gracias, Carolina. Ya tengo. Gracias, Armando, a ti. Ok. Renan. Muy buenos días a todos. Carolina, te felicito por tu excelente presentación. Qué bueno que hayan abrazado la tecnología, ¿no? Porque este mundo va en esa dirección y es importante invertir en tecnología para facilitar y para simplificar las cosas. Simplemente agradecerte por esta maravillosa presentación. Rescato muchos términos y muchos conceptos que tú has manejado. Muchísimas gracias. Simplemente felicitarte. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Carolina, muchas gracias. Creo que dejaste, como decía uno de nuestros invitados, la vara muy alta. Va mejorando bastante, por supuesto, cada una de las presentaciones son maravillosas y hemos visto acá en este espacio de los martes a las 8 de la mañana unos ejemplos de buenas prácticas que motivan a todos a participar. Ricardo, te dejo para que cierres. Pablo, por favor, cierra un micrófono. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Solamente te dejo un mensaje. El camino al premio de la excelencia e innovación en la gestión te está esperando. Alejandro, ¿a qué horas podemos comenzar? Muy bien. Buenos días, Ricardo. Ya estamos en grabación. Muchas gracias. Le doy